Buenos días, amigas y amigos del Círculo. Un día más aquí en el Círculo de Bellas Artes, empezando otro programa del Círculo Independiente. Hoy la actualidad tiene un nombre importante, un nombre relevante que por fin ha salido de un auténtico calvario judicial, Mónica Oltra. Mónica Oltra llegó a la política en 2015 con grandísimo éxito y con compromiso, hasta a ser vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, hasta cuando un día unas denuncias por parte de la extrema derecha la llevaron a la decadencia más total y a tener que dimitir, porque fue acusada injustamente de ayudar, de proteger, de ocultar el ex marido por un caso de acoso sexual a una menor. Esta semana el juez ha dictado que no había pruebas para que efectivamente se le pudiera condenar. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con Mónica Oltra? ¿Quién va a reparar el daño inmenso que le han hecho? No solo a nivel político, porque su carrera ya está acabada, a nivel moral, a nivel emocional. Ella ha pasado un calvario. Yo desde aquí quiero dar un abrazo a Mónica. Mónica, arriba, ánimo. Y especialmente si te apetece, si tienes fuerzas, si crees que realmente emocionalmente estás preparada, vuelve a la política, porque gente como tú la necesitamos siempre, porque la gente valiente tiene que estar en política. Y otro tema del día, sin ninguna duda, de la semana, ha sido el asesinato de 7 cooperantes de la ONG del cocinero José Andrés, asesinado de forma dolosa por el ejército israelí. De forma dolosa porque los 3 coches que llevaban a estos 7 miembros cooperantes de la ONG estaban absolutamente señalizados. Una vez más, la impunidad de Israel se ceba con cooperantes internacionales. Más de 200 hasta la fecha, que se suman a los 100 periodistas que también han sido asesinados en Gaza. Estamos hablando de una auténtica limpieza étnica, de un genocidio, y que además se está intentando ocultar la libertad de prensa y especialmente se está utilizando el hambre como un arma de guerra impresentable. Esto es el Círculo, empezamos. Pues hoy me visita una amiga primero, que es importante, porque también los políticos pueden ser amigos. A pesar de lo que parece, que a veces parece que te van a arañar a la primera. No. Mi invitada de hoy es buena amiga y además con una carrera política de gran éxito. Abogada, llega a la política con éxito con Ciudadanos. Yo diría que es una de las estrellas fichadas con criterio por Albert Rivera. No todas yo creo que la han sido en Ciudadanos, pero en el caso de Begoña Villacís sí. Vicealcaldesa de 2019 a 2023, yo diría también con éxito, y además en un gobierno municipal que ha hecho muchas cosas buenas y con cierto diálogo y capacidad de negociación que no siempre se ve entre miembros de diferentes partidos. Y luego en 2023 sale de la política para volver a lo que se llama sociedad civil, es decir, hacer su trabajo, que en su caso era abogado. Hoy es directora global de Relaciones Institucionales de Be Distractive, que ya la conocéis porque ya hemos tenido algún directivo en esta casa. Es una empresa de ciberseguridad. Begoña, buenos días. ¿Cómo estás? Pues nada, con muchas ganas de verte, la verdad. Pues lo mismo yo. O sea, por y encima además, de la entrevista, yo creo que tú lo has explicado, hay gente con la que te apetece coincidir. Sí, en tu caso siempre lo es. ¿Sabes que yo digo porque además que me gusta la gente que sonríe. hay una cosa que yo digo, y no lo digo respecto de todo el mundo, hay gente que te encuentras por la calle y te sacan sonrisa y por el pie. Sí, señor. En tu caso, igualmente. Aunque luego hablaremos también de Be Distractive, la verdad que la actualidad política en este momento es tan brutal, es tan tremenda, es tan llena de malas noticias, de malas costumbres, de malas actitudes, que no puedo no preguntarte primero por tu pasado. Y me gustaría comentar contigo una noticia de los últimos días, que tiene mucho que ver con la mala política y con lo que
se ha vuelto la política, es decir, un lodazal en el cual hay que destrozar al adversario, en realidad. Sabes perfectamente que Mónica Oltra, que dejó la política hace 2 años por una investigación, por una denuncia de la extrema derecha, que la acusaban de haber cubierto o encubierto el ex marido acusado y condenado por haber acosado sexualmente a una menor de edad. Sabes también que la jueza ha archivado el caso por no haber ningún indicio de delito. Mientras tanto, la vida política de Mónica Oltra está acabada, por el momento por lo menos, y supongo que ella estará destrozada emocionalmente, porque supongo que este tipo de acontecimiento en la vida te arruina la vida emocionalmente. ¿Qué reflexión haces de lo que ha pasado a Mónica Oltra y en lo que se ha convertido en la política actual? Yo creo que lo has explicado muy bien. La política actual y los políticos actuales, su trabajo es, lo primero, deshumanizar al adversario. Es decir, el adversario no es merecedor, no tiene dolor, no tiene sentimientos, no es persona, y por tanto todo vale para machacarle, ¿no? Entonces hay un grupo que quiere matar al otro grupo y el otro grupo quiere matar a este primer grupo. Entonces, en el caso de Mónica Oltra, yo creo que también el dolor que tuvo, el dolor por todo el acoso mediático que sufrió, se ve acompañado, y es que yo no entiendo por qué nunca hablamos de esto. ¿Tú te imaginas a una mujer que vive con su marido, lo que debió vivir ella? Que no se habla a nivel personal. Tú imagínate que estás casada con un monstruo y descubres que tu pareja, que ha estado contigo en los últimos años, es capaz de hacer eso. Además, con las convicciones que yo le reconozco a Mónica Oltra, porque yo sé que tiene esas convicciones. Sin duda. Estaremos en contra de muchas cosas, pero hay convicciones que yo le respeto. Y su valor político nadie lo puede dudar, independientemente de la ideología política ya no solo de eso, cada es que uno. fue su propio partido quien le pidió que dimitiese. O sea, que fue la oposición, pero también fue su propio partido. Y aquí quiero hacer un alto en el camino, porque, mira, yo ahora mismo no soy política. Yo me siento mucho más libre de lo que me sentía antes, y entonces voy a aprovechar para entonar un mea culpa y me lo voy a poner en mi persona. Porque yo estaba haciendo un repaso esta mañana cuando me estaba imaginando cómo se sentía Mónica Oltra en un día como hoy, y yo me estaba preguntando, ¿he participado yo en algún momento en un linchamiento de esas características? Y yo creo que en general he tratado de inhibirme, porque a mí no me gusta que las personas sufran. Yo creo que estamos en una sociedad muy hipócrita, estamos en una sociedad de mierda, tengo que decirlo, perdonad. Sí, no. Porque lo pienso, porque nos parece muy mal el bullying, nos parece muy mal el acoso laboral, nos parece muy mal el acoso sexual, pero vemos con absoluta naturalidad cómo se lincha a un político que no deja de ser una persona que antes o después alguien se va a quitar la vida. Y de verdad, yo recuerdo el caso de Cristina Cifuentes, que yo la vi el día del pleno y dije, esta chica ha perdido 7 kilos por lo menos. Y yo sentí una pena infinita en ese momento. Y yo antes había pedido su dimisión, no lo volví a hacer porque dije, bueno, ya está pedido. O sea, ¿qué necesidad hay de machacar humanamente a una persona? O recuerdo el caso de Rita Barberá, que es una mujer que murió sola en un hotel, y yo recuerdo que había un compañero en el PP, no voy a decir nombres, ¿no?, en el ayuntamiento, que yo sé que la apreciaba mucho, y le llamé y le dije, ¿qué tal estás? Y me dice, iba en la moto, he tenido que parar a llorar. Y ahí te das cuenta de que somos todos personas. Y sin embargo, como nos han convertido la industria, o sea, la política se ha convertido en objeto de consumo. Ahora ya forma parte directamente de la industria del entretenimiento, es entertaining. O sea, es simplemente eso. Entonces, tú vas por la calle, y yo he ido como política por la calle, y te dicen, dales caña, dales caña. O sea, como si esto fuese una horda de unos contra otros, como si esto fuese un ring de pressing catch, y hasta la gente no se pregunta. Bueno, tú también has tenido tus scratches. Yo me acuerdo tus imágenes en una feria de San Isidro, si no me equivoco, embarazada, y con algún energúmeno diciendo de todo. Bueno, ya no. O sea, yo generalmente he vivido los scratches con bastante fortaleza y entereza. Y ha habido alguno que me he plantado hoy una vez que se me sentaron en el Día de la Mujer, y yo dije, levanta la pancarta y te paso por encima. Y ya está. Pero aquel que sufrí cuando me quedaban 2 días para dar a luz, yo no fui capaz de recordarlo hasta tiempo después. Porque las mujeres que nos estén escuchando, que han estado embarazadas, saben que en los últimos meses tú vas teniendo contracciones cada 2x3. En el segundo 2 del scratch, yo empecé a tener una contracción súper fuerte, del miedo.
Entonces mi obsesión era cubrir mi tripa, no caerme porque era un entorno muy irregular. Veis que luego me fueron recordando compañeros como un grandísimo energúmeno se me tiró al suelo para que yo me tropezase y cayese sobre mi tripa. Entonces, esto es intolerable, o sea, esto es inaceptable y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con nuestro país, porque esto que están haciendo los políticos se está traduciendo en la calle. Pero ¿tú esto crees que nosotros no lo veíamos saben? en Cataluña. ¿Tú crees que no lo saben? Porque, ¿sabes qué? Yo estoy escuchando esta frase que tú acabas de decir muchas veces, ¿no? Que casi salvamos a los políticos porque no se dan cuenta de lo que pasa en la calle. ¿Tú te crees que no lo saben? ¿Tú te crees que los que están crispando, los populistas, que son populistas, porque quien utiliza la política para matar al adversario es populista, Pues sea de extrema de izquierda, sea de extrema de derecha, son extremistas y totalitarios. El problema es que toda la política es extrema hoy en día. Yo no sabría discriminar dónde empieza lo extremista y dónde acaba. No veo al Partido Socialista haciendo política de centro-izquierda. No veo al Partido Popular haciendo política de centro-derecha. No lo veo. Yo lo único que veo es guerra, sangre, sudor y lágrimas. Eso es todo lo que veo en mi país. Pero también te digo una cosa, que es muy fácil. O sea, el punching ball de esta sociedad son los políticos. No porque los políticos... No, señora. Es usted. Es usted que vota esa actitud. Entonces, los medios de comunicación, por atribuir responsabilidades, aquí somos todos culpables. No vayan ustedes pensando... Bueno, quién más, quién menos, ¿eh? Quién más, quién menos, bueno, porque hay periodistas de todo tipo y políticos de todo tipo. Yo estoy sentada aquí porque para mí tienes unas cualidades, es verdad. Pues lo mismo digo, es decir, que no, a mí cuando digo que toda la prensa es una mierda, que todos los periodistas son una mierda, que todos los periodistas mienten, perdona, no somos todos iguales y los políticos tampoco son todos iguales. Completamente de acuerdo. Por tanto, lo primero, no generalicemos. Pero sí que es verdad que se ha creado un ecosistema donde están primero los políticos que te dicen, tengo carne de político, por lo menos soy honesto, soy político y hago de político. Pero luego hay periodistas que son políticos también, pero sin obligaciones de transparencia, de responsabilidad, que se han convertido en los brazos tontos de los partidos o los brazos listos de los partidos. En los mamporreros de los partidos. En los mamporreros, que hoy te dicen, esto es azul, y si su partido al día siguiente dice, esto es azul, te dice, esto es azul. Y les da exactamente igual, sin ningún tipo de ética, rigor, ni nada. Entonces luego tenemos a la sociedad. Yo puedo hacer algo maravilloso en Madrid, cosas de las que estoy muy orgullosa, ¿no? El bosque metropolitano, cómo llevamos el orgullo, un montón de cosas que me hacen sentir muy orgullosa. Te puedo asegurar que tú preguntas en la calle y nadie se ha enterado de nada. Pero que si yo le llamo un gran insulto a alguien, va a salir en todas partes. Luego, si yo quiero existir, ¿qué tengo que hacer? Insultar. ¿Por qué? Porque eso es lo que da audiencia. ¿Y por qué? Porque eso es lo que la gente premia. Luego, si usted no quiere políticos que hagan eso, si usted se quiere quejar legítimamente de cómo nos estamos radicalizando, de cómo nos estamos convirtiendo en una sociedad frentista en la que va a ser insoportable ejercer la política y cada vez vamos a tener políticos de peor calidad, no premie esas conductas. Premie otras cosas. Premie que la gente llegue a acuerdos. Premie que la gente no se insulte. Premie que la gente tenga debates de altura. Fíjese en las políticas realmente que hacen los ministerios. Eso es lo que tienen que hacer. Pero eso es muy romántico. Tan claro las cosas, porque tú las tienes claras ahora, las tienes también cuando hacías política. ¿No te arrepientes de haber dejado la política? ¿No crees que quizás no era el momento, visto que sé perfectamente por qué te fuiste? Además, tú me has explicado, si te apetece lo puedes explicar aquí en detalle. Pero ¿no te arrepientes realmente de haber dejado un campo donde probablemente tu perfil era necesario para evitar justamente que estuviéramos en este lodazal en el cual se ha convertido la política? Mira, yo cuando ejercí de vicealcaldesa, la verdad es que tenía muy buena aceptación en todos los estudios que hacía, tenía muy buena aceptación y no tuvimos ni un solo caso, Ciudadanos no tuvo ni un solo caso polémico en el Ayuntamiento de Madrid. Nuestra gestión, reconocida por los agentes que realmente perciben la gestión, fue muy buena. No tenemos ni un caso de corrupción y teníamos perfiles muy buenos. Y yo tenía muy buena aceptación. Con todo y con eso no dejé yo la política me dejó a mí. A mí no me duelen prendas en reconocerlo, es verdad, perdimos las elecciones. ¿Y qué votó la gente? Votó otras formas de hacer política. Luego ahora mismo mi perfil no interesa en España. En España lo que estamos viendo es yo qué sé, Gran Hermano. Estamos viendo, pues yo qué sé, ¿el Partido Popular no te ha ofrecido estar a ver, yo afiliarte con ellos? Siempre me han abierto la puerta, pero insisto, es que ya no se trata...
Dan igual los partidos políticos, si es una forma de hacer política la que está instalada y que es decir, transversal. que nunca más volverás a pisar no, yo no voy la a decir vida eso. política. Yo no voy a decir eso nunca. O sea, Vale. yo sí que sabía que volvería a la sociedad civil, porque es donde es mi entorno, es en el que estoy más cómoda, las reglas son más justas, entiendo y me gusta, ¿no? Y aparte, pues tengo esa facilidad y sobre todo eso es lo que me da libertad. Yo siempre digo que uno de los cánceres que tiene España es todos los políticos que hay en este país, que son una mayoría, lamentablemente, que no tienen oficio ni beneficio, es decir, que no han trabajado en ninguna otra cosa toda la vida. Entonces, claro, luego tienen que acertar todo, tienen que votar todo lo que se les diga, tienen que hacer todo lo que se les pida. Porque si no, es que no tienen nada fuera, porque no han desempeñado ningún trabajo. Y cuéntame un Yo tenía esa libertad. Cuéntame un poquito, Be Distractive, directora global de Relaciones Institucionales, ¿qué quiere decir para la gente que no sabe qué es un director de Relaciones Institucionales? Bueno, ¿Qué pues hace? yo había ejercido la abogacía durante mucho tiempo y a mí la abogacía es una cosa que siempre me ha gustado y siempre me va a gustar y lo voy a, de hecho, retomar. Pero como la política me dejaba un vacío y me apetecía un reto nuevo, que me interesase, que me motivase y que me estimulase. Y Be Disruptive es una multinacional de ciberseguridad e inteligencia artificial, que para mí son los sectores del futuro, o sea, son las áreas de trabajo del futuro, porque no sé si somos conscientes hasta qué punto nuestra libertad depende de nuestra seguridad como país, y nuestra seguridad depende de que estemos ciberprotegidos. Nuestro Estado de Derecho, las fake news, todos los ataques que estamos recibiendo, cómo se está incrementando. A día de hoy, la ciberdelincuencia genera más dinero que el tráfico de personas y el narcotráfico juntos. Por lo tanto, yo tengo clarísimo que es un tema de futuro. Lo que hacemos es, a través de relaciones institucionales, me tengo muy mapeado España, me tengo muy mapeado Madrid. Entonces, estamos llevando a cabo una labor de sensibilización para que seguramente ustedes hayan escuchado casos de hackers, ¿no? Los hackers no son malos, necesariamente. Nosotros tenemos hackers éticos, los tengo trabajando en mi despacho, a mi lado, se llama Hackers Éticos. Es verdad que ganan bien dinero, pero no ganan tanto como los malos. Pero hay hackers éticos que tratan de protegernos, ¿no?, de los ciberdelincuentes. Bien, pues eso es precisamente lo que hacemos, buscar la protección. Estamos además promoviendo mejoras precisamente para que estemos más protegidos como país, estén protegidas nuestras empresas, que eso es en gran medida de lo que depende de nuestra seguridad como país, tejer alianzas con asociaciones estratégicas, también en Europa. Oye, que Begoña, tú Y ahora mismo estás en Relaciones apetecía. Institucionales, tú sabes que una de las grandes críticas que se hace a los políticos cuando sale la política y va a la empresa privada es si son o no puertas giratorias. ¿Qué opinas tú de las puertas giratorias? ¿Qué opinas tú de los políticos que utilizan, después de haber estado política, sus contactos para hacer negocio? Bueno, primero, yo tenía buenos contactos antes de entrar en política, porque bueno, yo tenía un puesto directivo, para empezar. Y lo mantenía porque sigo de excedencia en mi empresa. Es que lo que te digo, que lo que te da libertad es tener un trabajo. Tener un trabajo, así sí, de señor. simple, y tener Una un profesión. oficio, así de simple. Entonces, con respecto a las puertas giratorias, yo aquí creo que hay una gran parte de populismo y hay una parte cierta. Entonces, no me apetecía meterme en una consultora, en los temas de... No me voy haciendo lobby, no es el caso. Como muchos expolíticos. Sí, porque cada uno, oye, si es su expertise, tú también tienes tus contactos como periodista. Por supuesto, faltaría más. Ya, nuestra cámara seguro que tiene sus contactos como cámara dentro de su mundillo, oye, consígueme este tal. Por supuesto. Claro, vale, otra cosa es que tú intervengas con tu poder para conseguir un concurso público. Eso es una cuestión muy distinta, ¿no? Entonces, que es bueno que la aclares, porque la gente confunde mucho. Muchas veces claro, se mezclan demasiado las cosas. Yo, por ejemplo, dentro de lo que hago, no utilizo esa parte, no hago parte de lobby, lo tengo muy claro. Lo que estoy haciendo es participar dentro del mundo de la ciberseguridad, Women for Cyber, todas las entidades que tratan de decir, pues, de todos los casos que están saliendo de ataques de hackers. A día de hoy tú abres un periódico y está en la página de sucesos. Y lo que tenemos que conseguir que como país, en lugar de estar en la página de sucesos, pase a la parte de agenda pública, de agenda política. Señor. Informativa. Que se habla demasiado poco, de esto y creo que hay una ignorancia terrible. Se habla de políticos, no se habla de políticas. Tú tienes niñas. Muchas. Muchas, efectivamente. Por encima de mis posibilidades. A propósito de ciberseguridad,
sabes perfectamente que uno de los grandes peligros que tenemos en la sociedad, especialmente ligada a la digitalización masiva que tenemos, desde niños prácticamente, es el uso indebido de lo que es prácticamente la pornografía. Sí. ¿Qué le has dicho, qué le dices tú a tus niñas en relación al uso de las web relacionadas con sexo? Pues mira, para empezar, esa es otra de las cosas que estoy llevando dentro de asuntos públicos, es decir, a través de colegios hemos tejido alianzas, en este caso con Inspiring Girls, para dar clases. Qué guay, nos servía. Formación con Marta. en los colegios. Qué guay. Sí, con Marta. Muy Formación en los colegios, precisamente dirigida a niños Muy para bien. este tipo. Son políticas encanta. públicas. No es otra encanta. cosa. Sí, la verdad es que mola mucho. Yo con mis hijas, lo que he hecho en mi casa siempre se ha hablado con mucha libertad. No ha habido muchos tabús. O sea, se ha hablado con mucha libertad. Yo me acuerdo que tenía una amiga que me decía, los niños tenían como 5 años, y estoy tratando de presentarles el tema LGTB. Y entonces yo le decía, yo no se lo tengo que presentar porque como siempre tenía amigos, o sea, es como todo, mi casa es muy natural, ¿no? Y entonces lo que sí que hice es tomar prevenciones, al principio con herramientas de control parental. Esta es una generación que tiene un problema y es que los niños saben mucho más que los padres. O sea, yo soy un poco tequi, entonces sé cosas, pero claro, herramientas de control parental, son muy interesantes los talleres de padres también que se hacen en los colegios para familiarizarse. Y luego hablar con naturalidad, o sea, eso está ahí, está a disposición de todos, no se le puede poner puertas al campo, pero también discriminemos de lo que está expuesto, de lo que luego es la ¿Y realidad. estás a favor de la educación sexual en las aulas? Sí, yo estoy a favor de la educación sexual en las aulas, me parece muy necesario. Y me parece muy necesario que se despolitice, o sea, que los políticos saquen sus manos de eso. Yo creo que es importante, no todos los padres, o sea, si tú delegas en un profe que le enseñe lenguas, probablemente porque sabe explicar lengua mejor que tú. No todos los padres se sienten igual de preparados para abordar determinados temas, porque por tu educación, porque a algunos les da corte, porque, por ejemplo, hay familias ahora mismo, hay muchos tipos de familias. Yo tengo un amigo que es viudo y no sabía cómo tratar este tema con sus hijas, porque la vergüenza, pues bueno, hay muchísimo tipo de situaciones, muchas. Entonces, si tienes a un profesor que se lo va a explicar bien, patologizado, por favor, con naturalidad, pues yo creo que sí que es necesario. Sí, hay cosas que son necesarias en la vida, es verdad. ¿Y cuál ha sido tu mayor acierto en la vida? Política y personal, desde tu punto de vista. Ser mamá. ¿Y el peor error que has cometido? Está por cometerse. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, porque yo, a ver, he metido la pata a veces. Mira, antes ¿No he te puesto arrepientes de ejemplo. nada de lo que has hecho, por ejemplo, en política? Y yo sabes perfectamente que te he dicho que creo que podías haber sido alcaldesa y te acuerdas que te pregunté por qué no hiciste una moción de censura en un momento de debilidad de Almeida. Y me diste una explicación, no sé Es si la que, quieres contar, que ¿sabes una a mí cosa? personalmente me reforzó mi admiración ética hacia ti, aunque políticamente dije, pero tía, en fin, Mira, te voy a decir una la cosa. política es poder Te también. voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos políticos en España Mm. hubiesen hecho lo que yo hice? Ninguno. Decir, renunciar a ser De alcaldesa. los que yo conozco, ninguno. Por esto, ¿quieres contarlo? Me gustaría que lo contases tú, pero ¿sabes por qué? Porque quiero Bueno, saber cómo te sí, lo no, hiciste. vamos a ver, sí, No os puedo lo cuento yo, aunque pues debería Adelante. contarlo ella. Yo le Luego pregunté lo un amplío. día a Begoña y se lo pregunté además no en entrevista, porque como somos amigos le dije, pero tía, es una pringada, directamente, vamos. Es decir, sabéis un poco el escándalo de las mascarillas, Almeida pasó un momento terrible, terrible. Fue después, además, del caso del espionaje a Ayuso. Efectivamente, es decir, que el Partido Popular no está viviendo su mejor momento por el espionaje en relación al tema de Ayuso, en fin, los cambios que estaba habiendo en el Partido Popular y luego por el escándalo de las mascarillas que efectivamente tocaron mucho al gobierno de Almeida y ahí evidentemente había muchos rumores sobre la posibilidad de que Begoña pudiera prácticamente armar una moción de censura. Tenía los números, podía haberlos tenido con el Partido Y la Socialista. oposición me lo y que ofreció. efectivamente, se lo ofreció. Y la explicación que me dijo, que a mí me dejó alucinado, no éticamente, porque me pareció una respuesta maravillosa, aunque parece que no es típica de los políticos, que es porque sabía perfectamente que se iba a cargar a algunas personas
de Almeida, alguna consejera que no tenían ninguna culpa. A ver, Y a mí tengo que reconocer que me sorprendió bastante. Pero cuéntalo un poquito tú. a ver, las entrañas. Es así, del ¿no? tema. No le he contado bien. Sí, las entrañas del tema es que al final la política corrompe. La política corrompe. Mucho. Entonces, yo, en el 2015, cuando entré a política, yo no hubiese hecho una cosa así. Y lo que conseguí llevarme 8 años más tarde, cuando dejé la política, es que seguía sin haber hecho eso. Y ya está. O sea, la política no consiguió cambiarme y eso es lo más que me llevo. Y en este caso, concretamente, las que estaban pringadas, entre comillas, era una concejal que se llamaba Gracia Hidalgo y era una funcionaria que se llamaba Elena Collado, que contaban con todo mi respeto y con mi confianza. De verdad, y lo siguen contando. O sea, son mujeres a las que respeto mucho y que se van a quedar con una mancha de por vida de la manera más injusta posible, como le pasó a Mónica. Entonces, me niego, o sea, a hacerle eso a alguien. O sea, la política no puede hacer que dejes de ver personas al otro lado. No, o sea, todo vale. Pues no todo vale. O sea, yo pues sufro cuando veo a una Cifuentes que ha perdido 7 kilos y que se le destrozó la vida. Pues sí. Sufro cuando veo a una Mónica Oltra, pues no. Pues dice mucho de ti personalmente. Oye, este fin de semana se casa Lo que Almeida. demuestro es que soy una pringada y que no valgo para la política. Pues yo ya me lo lo he decían mis dicho antes amigos, que ella, y yo se lo dije a la Katy, eres una pringada. Me lo decían Pero mis bueno, amigos de 8 pringada años y antes. feliz. Decían, eres demasiado buena para meterte ahí. Oye, Begoña, ¿te ha invitado Almeida a su boda? No, la verdad es que Pues no. a mí tampoco, tía. Mira que me has casado. ¿Qué te parece? Bueno, Muy mal, ¿no? Bueno, que hagan lo que te quieran, ve- ¿no? Es su boda, no, o sea, Oye, Begoña, eso ¿qué no tal pasa te has nada. llevado? Visto que te has llevado también con sus concejales, ¿cómo te has llevado con él? Mira, yo en general no soy conflictiva y yo mantengo... ¿Sabes qué me cae muy bien? Y que es una lástima, porque la actual vicealcaldesa es una mujer que me gusta mucho. Y digo, ya podrían haber puesto a alguien peor, ¿no? ¿Para qué? Inmaculada pero- Sanz. Sí, la respeto mucho. La respeto. Siempre ha sido actuado con una nobleza y con una integridad que sí. Y esas son unas personas que también Pero a les he ti te ha tocado de tratado forma bien personal. Almeida. ¿Te sientes que A ver. su trato ha sido tan digno, tan ético, tan, no sé, tan limpio como lo que tú has A tenido ver, con él y su gente? Es que esto es política. Yo no me puedo quejar, la verdad, porque tampoco yo doy mayor... Pero esto es política. Al final estás compitiendo. Un gobierno de coalición es una cosa rarísima porque tiene que haber colaboración, pero además sabes que estás compitiendo. Y además nosotros... o sea, los gobiernos de coalición es la causa número 1 de desaparición de un partido. Es así. O sea, gobierno de coalición... Que si no se desaparición. los pregunten a Albert Rivera. Albert Rivera o pregúntaselo a Pablo Iglesias. O sin a ir más Pablo lejos. Iglesias, efectivamente, sí, señor. Efectivamente. Pero el balance es súper bonito. Me encanta haber sido vicealcaldesa de esta ciudad. Me encanta. Es profesionalmente lo más bonito que he hecho. Me voy a acordar siempre. Y me encanta a mí un momento vital, también te lo digo. Y me espanta y me da mucho... Me repugna lo que estoy viendo en política hoy en día. Me enerva. O sea, y ahora yo estoy volviendo al momento que estaba yo en el año 2014. Yo siempre he leído mucho periódico, he escuchado mucha radio, pues un poco menos de tele, pero me repugnaba lo que veía. Es una situación que dices, pero ¿por qué que no me representa Oye, nadie? Begoña, y para acabar, un sueño. Un sueño. Que volvamos a tener un partido de centro liberal en España. Un partido que volvamos a tener un puente. O sea, lo mejor que hacía un partido de centro es que cuando el PP competía con Ciudadanos era mejor partido. Y cuando el PSOE competía con Ciudadanos era mejor partido. Y se hablaban de política, sea cuando hablamos del contrato único, era cuando hablamos de la mochila austríaca, y eso era un tema. Oye, ¿y O sea, un ya no se político hablan que de admiras política. o una política que admiras? Pues admiro a muchos políticos. Pues voy a decirte Albert Rivera. Que Para mí también, es el mejor ya, político que hemos tenido en pues los justamente últimos ayer años. estuve con él. Sí, Pues también está fuera de la política. ¿Y alguien inactivo? y feliz. A nivel discurso, yo creo que a día de hoy la mejor es Cayetana Álvarez de Toledo, a nivel solidez de discurso y solidez. O sea, que no se queda en el regate corto de decir la típica burra de turno, que hay mucha gente Bueno, que alguna está... burrada has dicho, ¿eh? Sí, Vamos. lo sé, pero siendo consciente que decía la burrada, no sin vale, saberla. vale. Para mí ya es una a nivel de discurso. Semper está bien, por ejemplo. Luego hay gente que me cae bien en todos los partidos. Por ejemplo, Isabel Rodríguez es una tipa que me cae muy bien y no puedo evitarlo, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid es que he dejado grandes amigos. O sea, en todos los Bueno, partidos políticos, tengo que decir. y seguro que unos cuantos y unas cuantas te quieren mucho, especialmente Sí. por lo que hiciste. Begoña, muchas gracias. Muchas gracias a Ha sido un vosotros. placer como siempre. Igualmente.
como todos sabéis, el 2 de abril, hace 2 días, ha sido el Día Internacional de la Concienciación en el Autismo. Y para hablar de este tema, bastante poco conocido, porque sabemos poco y estamos muy poco informados sobre el autismo, hoy nos acompaña Alberto Gutiérrez. Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí. Alberto es consejero delegado y fundador de Autism Friendly Club. Que me gustaría saber, primero, ¿qué es el autismo? Y por favor, cuéntanos de una forma como si fuéramos ignorantes, porque te puedo asegurar que somos, y yo no, porque además tengo el honor de ser uno de tus padrinos, pero desafortunadamente todavía hay muchísima ignorancia sobre el autismo. Me gustaría que brevemente me hablaras del autismo, que me dieras unos datos y luego hablamos de Autism Friendly Club, con el cual estás haciendo grandísimos proyectos y maravillosos. Cuéntame. Pues sí, bueno, te lo contaré como lo cuento en muchas de las formaciones que damos, que son formaciones muy enfocadas a lo social y muy próximas a la gente. El autismo es una manera diferente de percibir el mundo, es una manera diferente de percibir las emociones de los demás y una manera diferente también de expresar las emociones propias. Más allá de la clínica, eso es el autismo. Es un cerebro que funciona de forma diferente, que expresa las emociones, la alegría y la tristeza, tal vez como no estamos acostumbrados el resto, y que también percibe la vida de una forma diferente. Cuando digo diferente, digo simplemente diferente y no extraterrestre, que a veces la gente se va por esos derroteros. El autismo en cifras, bueno, pues te voy a dar unos cuantos datos que creo que son absolutamente imprescindibles y muy relevantes. Más de 600.000 personas en España están dentro del espectro del autismo, más de 7,5 millones en Europa, más de 20 millones de norteamericanos y más de 70 millones en el mundo. Son datos tremendos en lo cuantitativo, con un crecimiento en los últimos años de un 168% en los últimos 3 años. Crecemos muchísimo porque estamos diagnosticando mejor y porque estamos diagnosticando también muchas personas adultas. 1 de cada 50 nacimientos está dentro del espectro del autismo. Por eso cada vez hay más, por eso nosotros crecemos como organización, porque ahí fuera hay muchísima necesidad. 2 datos más para acabar esta introducción, que no son nada buenos. El 70% de las personas con autismo sufre acoso escolar y el 85% de las personas en el espectro del autismo está en situación de desempleo. Creo que ese es el 85% en situación de desempleo. Este es un dato que me gusta siempre traer para ahondar en aquellos de los falsos mitos del autismo asociado a los genios, a Bill Gates, a Albert Einstein, a Elon Musk y a muchos otros. Que también, sí, pero que son casos muy aislados, muy desafortunadamente. Y que no representan el autismo en general, ¿no? Sino que son una proporción muy pequeña. El autismo es mucho más que ellos, aunque ellos también, pero me gustaría centrarme en ese otro 85% con serias dificultades, no solo en lo laboral, sino también en lo escolar y en lo emocional, te diría. ¿Y por qué nace Autism Friendly Club y por qué tú te dedicas a fundar esta asociación? Que tanto éxito además está cosechando en los últimos años, con mucho esfuerzo, que te lo estás trabajando muchísimo. Te lo agradezco. En cuanto al éxito, sí reconozco que nos va bien porque hay una necesidad ahí fuera muy alta. Cuando nos dan la enhorabuena, yo digo, bueno, lo estaremos haciendo más o menos bien, pero la realidad es que con esos datos que te decía antes, creo que es normal que crezcamos. ¿Qué hacéis? Cuéntame un poquito. Mi vinculación al autismo viene, tú lo sabes, he estado muy vinculado a muchos colectivos vulnerables. Forma parte de mi vida y de mi esencia estar pues, con las personas sin hogar, como hemos compartido muchos proyectos, personas con parálisis cerebral, con la discapacidad. Y con el autismo me siento muy, muy, muy próximo. Y en los últimos años he decidido poner todas mis energías ahí. Nace Autism Friendly Club para algo muy sencillo. Ayer contaba en unos premios que celebramos en Tenerife. Digo, me gustaría contar que un día nos reunimos un grupo en un garaje en Malasaña y empezamos a diseñar sobre una cartulina cómo íbamos a hacer esto, pero eso no es así, ¿no? Nace por algo muy sencillo, que es que las personas con autismo no pueden disfrutar de la vida en igualdad de condiciones que el resto. Algo que suena muy onírico tal vez, ¿no? Pero no pueden ir a un hotel, o tienen muchas dificultades, no pueden comer en el mismo restaurante que comemos tú y yo, o tienen muchas dificultades, una clínica dental, una farmacia, una panadería o una ferretería. Yo siempre he estado preocupado por eso,
porque venimos 20 años diciendo la discapacidad no está en la persona, está en el entorno. Y yo sí, ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿No? Bueno, más allá de que no está en la persona, es obvio que no está en la persona, ¿no? Que está en el entorno. Cuando ha estado Echenique durante 4 años hablando desde donde hablan las taquígrafas, ¿dónde estaba la discapacidad? Pues en que no era accesible el Congreso para que subiera y hablara desde donde hablaban el resto de diputados. ¿Por qué era visible su silla de ruedas? Porque hablaba en un sitio diferente. Eso pasa en general, ¿no? Y como dicen en el mundo anglosajón, no hay personas con discapacidad, sino sociedades inaccesibles a la diversidad. Mi obsesión es que los entornos sean accesibles o amigables, que entiendan que algo que a mí me parece muy sorprendente, y es que todavía no han entendido que el público es variado y diverso y plural. Yo digo, que alguien abre un restaurante y no se da cuenta que va a tener un cliente que no es el neurotípico, esto que hemos llamado hasta ahora normal, te diría heterosexual, blanco, tal. Bueno, que ha pensado que la diversidad está ahí fuera, ¿no? Pues es que esa es una realidad, ¿no? Y por lo tanto, como eso no está accesible, hay un público que se queda fuera. Esa ha sido mi obsesión. Y Alberto, ¿qué hacen las instituciones para los miles y miles de españoles que son autistas? Pues porque mira, la impresión que, probablemente por ignorancia mía, que tenemos desde fuera, los que evidentemente no estamos en el día a día como tú, que es casi invisible a las instituciones el autismo. Pues no me queda otra que ser crítico, obviamente, ¿no? Porque es así. Ayer el gobierno, como tuvo el Día Mundial del Autismo, destina 40 millones para el Plan Nacional del Autismo, para la Estrategia Nacional del Autismo, algo que llevábamos ya 9 años esperando. Casualmente ayer, ¿no? 40 millones es realmente poco, debo decir. Las instituciones, pues a mí ayer, entre el sonrojo y el enfado, pues no paro de ver en el antiguo Twitter miles de concejales y alcaldes, y con todos los respetos, ¿no? Pero con la foto del infinito y haciendo el gesto para el autismo. Nosotros desde Autism Friendly Club, una organización pequeña y humilde, en el último año desde que se constituyeron los ayuntamientos, hemos contactado con 184 ayuntamientos a nivel nacional. Nos han recibido 4 ayuntamientos. La anterior legislatura los mismos, nos recibió 1 para intentar implantar un programa de ciudades accesibles. Ya no digo que lo implantemos o no, que lo hagan conmigo, el propio. Me refiero que no han ni siquiera han tenido el tiempo de escucharme. Y ayer a muchos de ellos los vi con la foto del infinito. Esas son muchas de las instituciones que tenemos, desde el respeto de que somos muchos, hay muchas organizaciones y yo lo comprendo, ¿no? Pero creo que es una obligación del empleado público, de esto sabes tú más que yo, recibir a las organizaciones sociales que nos dedicamos a esto. Y ese dato yo lo pongo en Twitter de vez en cuando, hago un recordatorio, digo, ayuntamientos que nos han recibido, nos ha recibido Fuengirola, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Hoyo de Manzanares, ha habido unos poquitos que nos han recibido, pero el resto ninguno. ¿Y las empresas privadas? Porque sé que estáis trabajando mucho con empresas de servicio, en hostelería, en hoteles. Cuéntame un poquito el por qué este enfoque que estáis teniendo a este tipo de empresas para que sean autism friendly. Bueno, es verdad que en origen nacemos para para que el proyecto esté muy enfocado en el sector servicios, en el ocio, en la restauración, que nos pareció algo. Fíjate que cuando llegó la pandemia, que a veces parece que hace 25 años, ¿no? Cuando llegó la pandemia a todos nos pareció insoportable no poder tomarnos una caña, ¿no? Era algo de vida o muerte, ¿no? De hecho, se convirtió en una cuestión política, incluso, ¿no? Yo te tiro una piedra y tú me devuelves otra, ¿no? Era algo vital para el ser humano. Pues nosotros nos centramos ahí porque es verdad que era algo importante que es algo importante para las personas, el ocio. Por eso nos enfocamos mucho en el sector hotelero, que las personas tengan derecho a pasar las mismas vacaciones que los demás. Hemos tenido muy buen impacto ahí. Ayer conseguimos presentar por fin, creemos que por primera vez, una gran marca hotelera como Hilton Grand Vacation dio un puñetazo en la mesa y dijo, vamos a hacer Autism Friendly 26 complejos en Europa, ¿no? Por primera vez, alguien grande, ¿no? El sector de la restauración también ha venido muy bien para hacer cartas adaptadas, para entender que el cliente es diverso, y otros sectores. La empresa, ahí vamos caminando, ¿no? Es verdad que hemos hecho Autism Friendly grandes empresas como Grupo Adecco,
que se convirtió en la primera empresa de recursos humanos a nivel nacional con sello Autism Friendly. Más de 3.500 consultores de empleo recibieron una formación en autismo para saber entrevistar a una persona con autismo. Es algo tremendamente relevante, ¿no? Las empresas están llegando, están entendiendo que la diversidad, porque yo les decía a la gente de Hilton, por ejemplo, con los datos que yo os doy en lo cuantitativo, ¿me podéis negar que tenéis trabajadores autistas? Y dime una cosa, Alberto, tú has dicho que 1 de cada 50 españoles, niños, nacen autistas. El dato, sinceramente, es bastante sorprendente para quien no conoce esta situación y esta realidad. Me gustaría saber, también has comentado que hay adultos que en edad adulta descubren o son diagnosticados autistas. ¿Qué pasa cuando a un adulto le diagnostican autismo? Porque entiendo que hasta cuando esto ocurre han vivido una vida, supongo, limitada. Complicada. Complicada. Decía, hay un libro maravilloso, si me permitís que lo recomiende, porque como no tengo nada que ver, lo puedo hacer, de una persona autista que se llama Sara Codina, tiene una cuenta en Instagram que se llama Mujer Autista, que ha escrito un libro que se llama Neurodivina, cómo vivir siendo autista durante 40 años sin saberlo, ¿no? Ayer mismo en el evento que te decía, el DJ que había me decía, me encanta estar aquí, sabes que yo soy autista. Dice, y lo he descubierto a los 36 años. Y yo le hice la misma pregunta que me has hecho tú, más o menos, ¿no? Y te voy a responder con lo que me dijo él. Dice, a mí me ha servido para obtener algunas respuestas que no tenía, que no encontraba, para entender por qué no entendía a veces las emociones de los demás, por qué gestionaba con tanta dificultad algunos estímulos sensoriales. Algunas presentan alguna alteración en percepciones sensoriales, en el gusto, en el tacto, en el olfato, pues para entender que algunos entornos no me eran favorecedores. Sobre todo sirven los adultos para tener respuestas. ¿Por qué no me quedo a ese after working? ¿Por qué no como con mis compañeros de trabajo, ¿no? Porque eso supone un esfuerzo extra y una situación de estrés que me va a acompañar durante... Estoy poniendo unos ejemplos, por favor, que nadie los lleve a la generalidad, pero ¿por qué esas situaciones me conllevan muchísimo estrés? En la edad adulta estamos diagnosticando mucho, estamos diagnosticando muchísimo, y por eso crece el número. Estamos diagnosticando mucho porque hay un componente genético en el autismo y a veces diagnosticamos el niño y obviamente tiramos del hilo. Y a veces tirando del hilo llegamos a alguien, ¿no? Diagnosticamos niños. Te daba el dato ese de 1 de cada 50. En Estados Unidos están hablando de 1 de cada 36. Claro, o sea, verdad. Y un consejo a los padres. Es decir, unos padres que tienen niños con diferente tipo dentro del espectro autista, ¿qué consejo le das? Yo sé que es una situación complicada y a veces me gusta huir del romanticismo excesivo, ¿no? Y sabemos que tener un hijo neurodivergente o en la neurodivergencia es algo que puede resultar complicado y que puede resultar de una mayor intensidad. Siempre digo, nadie cambiaría a su hijo con autismo por otro sin autismo. Eso es algo obvio. Yo a los padres siempre les digo, bueno, primero paciencia, esto es una situación de duelo que hay que llevar. Hay estadísticas en Estados Unidos muy interesantes sobre las situaciones de divorcio en parejas con niños neurodivergentes, como se multiplican por 2. Ya los datos de divorcio en población neurotípica son tremendos, ¿no? Pero en ellos ahí hay un componente extra. Yo les digo, no se conviertan en terapeutas, son padres, no terapeutas, no tienen por qué conocer absolutamente todo de la neurodiversidad. Acompañen a su hijo desde la validación, desde el compromiso y sobre todo, y ahí sí le pongo romanticismo, desde el amor. La única obligación que tienen los padres para con sus hijos es quererlos. No es acompañarlos desde la terapia, ni entender determinadas cosas clínicas. La terapia que la dejen a los expertos. Y dime una cosa, ¿hay ayudas públicas para los padres? Pocas, para que vamos a Es decir, que los negarlos. padres están solos. Los padres están muy solos y la situación económica en la mayoría de los casos es muy complicada. Piensa que las dificultades de las personas se solucionan en función de los apoyos que tú les pones. Eso es obvio. Esto es como cuando los políticos hablan de recursos, realmente hablan de dinero. Cuando yo digo apoyos, hablo de dinero también, ¿no? Entonces, depende de la intensidad de los apoyos que tú le pongas, tu hijo tendrá pues una vida algo mejor o peor. No es lo mismo un hijo neurodivergente en un barrio humilde de Usera o Villaverde que En una familia rica.
efectivamente. También este tipo de situaciones son clasistas. Sin duda. Cuando necesitas acompañamiento, cuando necesitas ir al logopeda, a terapia ocupacional, a tener determinados recursos, a prácticas en empresas, obviamente depende en qué punto de la sociedad estés, vas a tener más oportunidades que otros, por supuesto. Pues Alberto, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, has hecho ya la petición a la administración pública, has dicho que se han invertido 40 millones, que te parece una ridiculez. Sí. Y ojalá te reciban muchísimo más ayuntamientos en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias a ti. Como siempre sabéis que en el Círculo, además de hablar de los problemas locales, nacionales, abrimos siempre una ventana en el mundo con Julio Bruno desde Londres, que hoy nos va a hablar de los resultados de las elecciones en Turquía, sorprendentes para muchos, y también, cómo no, del atentado brutal a la ONG de José Andrés, con 7 víctimas, 7 personas asesinadas, que tiene solo una responsabilidad, la de estar haciendo el bien, de traer comidas a los pobres palestinos que se están muriendo de hambre en Gaza. El hambre usado como arma de guerra. Julio Bruno nos va a hablar de lo que piensa, de lo que ha pasado estos días en Gaza. Pues buenas tardes. Y desgraciadamente una vez más traigo alguna noticia mala internacional. Otro día en Gaza, más muertos. Esta vez son voluntarios de World Central Kitchen, la famosa caridad que creó José Andrés hace ya 10 años y que alimenta a muchísimos refugiados de Gaza desde que empezó el conflicto, unos 42 millones de comidas en 60 centros comunitarios o cocinas comunitarias del equipo de José Andrés, que han estado alimentando, de los pocos que han podido ayudar a entrar alimentos dentro de Gaza, que está, como sabéis, cerrado a cal y canto. A pesar de ello, el lunes pudieron traer 400 y pico toneladas de comida, de las cuales estaba moviendo esta comida cuando el lunes 3 coches fueron el objeto de 3 bombas o de bombas de dron del ejército israelí, que por supuesto ha pedido disculpas, ha dicho que no era su intención, a pesar de que estaba en una zona fuera de conflicto dentro de lo que es Gaza, si se puede llamar así, y además uno tras de otro a 1,5 kilómetros de distancia, uno, después otro y después otro. Han pedido disculpas, han dicho que lo van a investigar, pero la organización de José Andrés dice que ellos habían pasado su itinerario al ejército israelí. Entonces, ¿qué ha pasado? Si preguntas a los palestinos dirán que esto es parte de cómo actúan para avisar a todo el mundo no vengáis a ayudar porque esto es lo que pasa, y además así no se van a esconder terroristas de Hamás dentro de estos convoys que, bueno, pues efectivamente Hamás ha hecho esto y muchas cosas peor para evitar ser capturados y refugiarse detrás de civiles, como sabemos, etc. Nadie disculpa el terror que Hamás ha impuesto y sigue imponiendo a este país. Pero en este caso, el que pierde al final es la población de Gaza, que ya no puede estar más desplazada. De hecho, tengo aquí unos números, hay 2,4 millones de desplazados o de refugiados en Jordania, país vecino, que los ha tratado bastante bien. La mayoría son ciudadanos ahora jordanos y además es un 20% de la población jordana. Otro país que tiene refugiados es Siria, con unos 584.000 refugiados, pero estos no tienen derecho a ser ciudadanos, con lo cual tienen muchos cortapisas a la hora de encontrar trabajo o salud, etcétera, etcétera. Y en Líbano hay unos 491.000 refugiados también, sin derecho a ciudadanía y también con muchos problemas. En Egipto hay unos de 50 a 100.000, aunque las Naciones Unidas no consideran a ellos refugiados por estas cosas que existen de acuerdos, y estos son bastante invisibles en Egipto. Al final, como vemos, la mayoría de desplazados de Palestina
son refugiados que viven una situación terrible y además en su propio país, con el azote de Hamas y ahora con la guerra de Israel contra Hamas, están siendo matados, asesinados y pagando la culpa de ese gobierno, por así llamarlo, de Hamas, que no se merecen y que desgraciadamente les ha puesto en esta situación imposible y en este drama continuo que vivimos. 7 voluntarios que estaban ayudando, alimentando, trayendo comida y cocinando para los refugiados han sido asesinados, y me gustaría aquí dar sus nombres. Es Laithami Frankom, de Australia, Saifeddin Issam Ayad, de Palestina, Damian Sobol, de Polonia, Jacob Flickinger, de Estados Unidos y Canadá, y 3 británicos, John Chapman, James Henderson y James Kirby. Que descansen en paz. Muchas gracias por ayudar a estos refugiados, por estar ahí. Gracias, José Andrés, que eres un ejemplo a nivel mundial y un orgullo de que seas español, por seguir ayudando. Desgraciadamente, otros grupos que ayudan también en Gaza, de momento han parado o han suspendido la ayuda para proteger a sus trabajadores. Gaza vuelve a perder. Y ya desde que empezó el conflicto o la guerra, Naciones Unidas también ha perdido 174 trabajadores suyos, las Naciones Unidas. Con lo cual, esto, por mucho que Netanyahu diga que ha sido trágico, que no se hecho, que lo iban a investigar, etcétera, mientras tanto, ya decimos, los palestinos pierden. Y muchas gracias de nuevo a World Central Kitchen y José Andrés por seguir luchando en una situación que yo ni me la puedo imaginar. Cambiando ahora de tema, quería hablar de las elecciones del pasado domingo en Turquía, donde el presidente Recep Erdogan, que solo en mayo pasado había ganado las elecciones nacionales, ha perdido las elecciones locales. El Partido Popular Republicano ha conseguido 35 ciudades de 81 que hay en total. La última vez tenían 21, han ganado un 38,7% del voto, comparado con un 35,5% del Partido de Justicia y Desarrollo de Erdogan. Esto a pesar de que Erdogan tiene un control bastante férreo sobre los medios de comunicación y sobre el país. Lleva 20 años, por lo menos, en el poder, islamizando bastante la vida día a día de Turquía, y parece que esta vez, por el coste de la vida, el coste de vida que ha subido muchísimo, una inflación que en febrero solo fue del 67%, y porque la gente lleva más de un año de crisis económica y no ve la salida, ha perdido contra sus opositores. El voto fue un 78%, que es elevadísimo, a pesar de que en las nacionales fue un 87%. Esto, dice Erdogan, es por lo que perdió esas ciudades. Y ahora hay que saber que Turquía, las ciudades de Ankara, la capital, y Estambul, por ejemplo, 6 de las 10 más grandes son ahora o están en manos de la oposición. ¿Qué va a pasar en Turquía? Bueno, pues lo veremos en las siguientes elecciones de aquí a, creo que, 4 años. Pero esto es un toque de atención para el autócrata o el aspirante autócrata Recep Erdogan, que el pueblo puede que a veces esté dormido, pero en algún momento se despierta y dice: hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, es el momento de nuestra casa, de nuestros anfitriones del Círculo de Bellas Artes. ¿Qué harán esta semana? ¿Qué hay en la agenda de este círculo? Os lo cuenta Miguel Ángel San Juan. Muchas gracias, Euprepio. Pues vamos allá, vamos con la agenda semanal del Círculo de Bellas Artes, el Círculo en 2 minutos. El próximo miércoles, día 10, en la Sala Valle Inclán, a las 9:30 de la mañana, habrá un encuentro de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid con agentes sociales y con la ciudadanía, titulado ¿Cómo nos preparamos para este verano? Ya ha llegado la primavera, ya va a llegar el calorcito y tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones. Se van a compartir estrategias para hacer nuestros hogares más frescos y para reducir nuestras necesidades energéticas durante el verano, que son muchas, sobre todo
como podéis imaginar, pues por el aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Además es muy importante protegerse porque luego llegan los golpes de calor y se generan muchos problemas de salud. Además de charlas informativas, en este encuentro habrá un taller práctico donde los asistentes, que se van a dividir en distintos grupos, podrán intercambiar estrategias de adaptación al calor para proponer mejoras en sus barrios, incluso de cara al verano. La entrada es libre, simplemente os tenéis que inscribir en la página, como siempre, del Círculo de Bellas Artes. Ese mismo día, el miércoles día 10, a las 4 de la tarde, en la Sala María Moliner, habrá una sesión llamada Salud y Neurotecnologías, que se enmarca dentro del ciclo del Círculo de Neurociencias y Neurotecnologías que organiza en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid durante todo el 2024. Vemos habitualmente en los medios, casi a diario, experimentos nuevos relacionados con la relación entre el cerebro y las máquinas, algunos ciertamente inquietantes, y que generan muchas preguntas, no solamente a nosotros como lectores, como espectadores, como público, sino preguntas y cuestiones para la medicina, para la biología, la psicología, la ingeniería informática, la ética o incluso el derecho. Pues bien, esta es la esencia de este encuentro, analizar todo esto. La entrada es libre hasta completar aforo. En este caso no es necesario que os inscribáis. Y para terminar, el sábado 13 de abril habrá un concierto llamado Grandes Oyentes en la Sala de Columnas. Maravillosa sala, para los que no la conozcáis, espectacular, con 2 pases a las 10:45 de la mañana y a las 12:15. Es la tercera cita de este ciclo, Grandes Oyentes, que llega en este caso con ritmos del Caribe, pero fijaos qué curioso porque se van a encontrar la palabra y la voz de esos ritmos con las melodías de Chopin o de Vivaldi, por ejemplo. Una mañana de piano, voz y violín, donde bebés, infancia y familias bailarán al son del clásico, el jazz y los ritmos iberoamericanos con 3 músicos virtuosos de España, de Colombia y de Cuba, que borran las fronteras entre los géneros y que convierten su música en un lenguaje universal y difícil de clasificar. Un planazo para el sábado por la mañana, así que tomad nota todos para el próximo sábado, día 13. En este caso las entradas están a la venta también en la página del Círculo de Bellas Artes. Hoy estamos en una de vuestras secciones favoritas con Miguel Ángel Salcuán. Hablamos del círculo en 1000 colores. Pues sí, Euprepio, vamos allá una semana más desde aquí, desde el Círculo Independiente, con la sección Círculos de 1000 colores, en la que analizamos algunos aspectos de la diversidad que nos afectan a todos. Y vamos a empezar hablando del autismo. Hemos tenido a Alberto Gutiérrez en el programa de hoy, que nos ha dado algunas de las claves del autismo y de las personas que conviven con esos trastornos del espectro autista. Y yo quiero hablaros hoy, porque en muchas ocasiones hablamos de las nuevas tecnologías, de la relación que puede existir entre la discapacidad intelectual y las nuevas tecnologías, en el caso en concreto del autismo. Y para ello os hablo de este libro, Autismo y Nuevas Tecnologías, herramientas para una vida de calidad. Es un libro que acaba de publicar la editorial Rama y que precisamente nos habla de esto, nos habla de cómo el trastorno del espectro autista puede afectar a la comunicación de estas personas que interactúan normalmente menos o de una forma diferente, al comportamiento, porque en muchos casos tienen patrones repetitivos, movimientos aleteos, etcétera, o cómo se diagnostica, por ejemplo, en edades muy tempranas. Son algunas de las claves que nos da, entre otras muchas, este libro sobre el autismo, y después nos explica los beneficios que tiene intervenir con estas personas en diferentes áreas a través de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, para mejorar su comunicación, para mejorar su educación o para el juego, porque como decía, se detecta en edades muy tempranas y son muchos los niños que se ven afectados por ello. Nos habla el libro de nuevas tendencias, de realidad virtual, de robótica, de inteligencia artificial, por tanto es muy útil para los maestros, para las personas que trabajan con niños con TEA, con diferentes tipos de TEA, de trastornos del espectro autista, o para las personas que conviven con ellos, para las familias. Y en segundo lugar, queremos hablaros esta semana de un foro, el primer foro del ciclo Futuro Senior, que se va a celebrar el 22 de abril aquí, en la sede del Círculo de Bellas Artes, que es uno de los organizadores, junto a la empresa Padula & Partners. El lema de esta iniciativa, que impulsa la farmacéutica Merck y la Fundación del Banco Sabadell, es Generación Z y Boomers, una alianza necesaria, ya que pretende poner el valor, el talento de todas las generaciones laboralmente activas. Hemos hablado ya en alguna ocasión aquí del edadismo, que sabéis que es la discriminación, especialmente en el ámbito laboral, pero también en otros entornos sociales, la discriminación de las personas por su edad.
Lo sufren especialmente los más mayores, pero en muchos casos también hay jóvenes que denuncian que se sienten discriminados por ser demasiado jóvenes en algunos ámbitos. Por lo tanto, estos foros pretenden aunar todas las voces, las 4 generaciones laboralmente activas y poner en valor el talento que todas ellas pueden aportar, porque es muy importante que convivan además juntas en las empresas y que no se sientan discriminadas. El primero de estos foros, como os digo, va a ser el 22 de abril aquí en el Círculo y va a poner el foco en concreto, este primero de los 4 que va a haber durante el año, en el talento senior, en esa nueva mayoría social y laboral de personas de más de 55 años que van a ser efectivamente la mayoría de los trabajadores en las empresas en España muy pronto, lo están empezando a ser ya. Van a participar expertos en este foro en sociología, en demografía y en talento senior, y también reconocidos rostros del mundo de la política o del periodismo, por ejemplo, José Manuel García Margallo o la periodista Rosa María Calaf. Podéis inscribiros ya en este foro, lo podéis hacer a través de las redes de Padulan Partners, ahí vais a encontrar el formulario y la forma de hacerlo, a través de las redes del Círculo de Bellas Artes, que como os decía es el otro organizador, o de los 2 patrocinadores, de Merck o de la Fundación Banco Sabadell. Va a ser muy interesante, así que os recomiendo que lo hagáis, que busquéis esa información y esperamos veros aquí el 22 de abril. Pues amigos y amigas, espero que el programa de hoy os haya gustado mucho. Creo que la entrevista con Begoña Villacís ha dado muchísimos titulares. Creo que además ha dado en exclusiva la razón por la que no hizo una moción de censura para ser alcaldesa. Y también hemos tenido una dedicación al Día Internacional de Concienciación del Autismo con Alberto Gutiérrez, que nos ha abierto la cabeza a unos números para muchos desconocidos. El autismo es un problema real de este país y no solo de este país. 1 de cada 50 chavales de este país nacen autistas. Yo desde aquí os saludo y nos veremos como siempre la semana que viene.